Bueno, son todos unos genios. Gracias por acompañarme. Si están listos y o no, tienen algo para decirme de la cursada, algo que quieran mencionar así, si no arrancamos. Va a ser corta porque ya habíamos empezado el tema de la... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero no sabía en qué había quedado, pero después lo hablamos, si querés después escribime y hablamos por teléfono y vemos cómo vamos a hacer. ¿Eh? No te digo, no te prometo nada ni nada, pero yo sé que vos cursaste hasta el final. Y esto le es para todos. Eh, Tienen que hablar. Si ustedes ven que hay algo que podamos hacer en ayudarlos y llegan hasta la instancia final como Gabriel, que cursó toda la materia el año pasado, está bueno que nos ayudemos, ¿sí? Bueno, siempre estamos, yo por lo menos siempre estoy para cuando me necesiten. En esta materia y en todas, ¿sí? Porque también fui alumna como ustedes y entiendo que todos trabajamos, que todos tenemos obligaciones, hijos, deudas, trabajo. Así que estamos todos en la misma. Bueno, eh, vamos a avanzar. Deme un segundo que busco la hoja de los de lo que me lo olvidé y vuelvo, ¿sí? Un segundito. Bueno, ahora sí. Nosotros terminamos la clase pasada en el punto de la unidad 2, en el punto B de la demanda y la conducta del consumidor. Si ustedes ven el programa después, se van a dar cuenta que terminamos ahí. Yo las placas que les compartí, los power que les compartí, llegaban hasta ahí, ¿sí? Entonces hoy retomamos con la producción y la empresa y, les hice un pequeño resumen de estos temas que es, terminamos esta unidad, que es la unidad 2 y empezamos con el punto de la unidad 3. ¿Mm? ¿Tienen algo para decirme con respecto de las placas anteriores? ¿Me querían decir algo o necesitan algo? ¿No? ¿Avanzo? Bueno, entonces vamos por la unidad 2, la clase 6 y seguimos con la clase 7 después. Bueno, voy a poner vamos a admitir compañeros. Hola Rocío, buen día.
Genial. Avanzamos entonces. Bien. ¿Cómo estás? Vamos con la producción y la empresa. Y lo que yo quería es que, sí, lo que yo quería es que nos queden claros así, a términos de, a modo de hablar simple, sin un concepto tan teórico como lo dice el libro, para que lo vayamos conversando cuando ustedes eligen este tema en el final, que puedan entenderlo y hablarlo en una forma más clara, ¿sí? Entonces, saber qué es la producción, qué es lo que hace la producción. Entonces, decimos que la producción se crean productos y esos productos nosotros estamos dispuestos a pagar. ¿A dónde estamos dispuestos a pagar? ¿En qué ámbito pagamos productos nosotros? En el mercado. Eso, perfecto. ¿Esto qué va a hacer? Va a impulsar a la economía en donde, ¿qué hacemos nosotros dentro de los mercados? Compramos y ellos venden, o sea, lo que nos Venden, ofrecen. tal cual. Y esto va a permitir entonces que en las economías los fabricantes vendan y nosotros los que tenemos la demanda, los que realizamos la demanda, compremos. Esto es un proceso de transformación eh, que se lleva a cabo a través de productos que pueden ser tangibles e intangibles. Esos bienes o productos que nosotros compramos o servicios son tangibles e intangibles. ¿Qué, qué les viene a la mente un producto tangible? ¿Qué podría ser? Un paquete de hierba. Perfecto. Y si yo les digo un profesional, no sé, un odontólogo, Es intangible. es intangible. Y una persona que tiene conocimientos, un profesional, un periodista, También es intangible. bien, porque no, Los no servicios de un lo... abogado. Ah, bien, bien. Bueno, vamos entonces. A ver, porque me perdí acá. ¿Dónde estoy? Perdón, ¿eh? Ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que los bienes tangibles tienen una forma física, ¿sí? Como decía compañero, un paquete de yerba. Esa forma se puede percibir, ocupa un espacio, pero si vamos a lo que son los elementos de la producción, la tierra, la materia prima y el capital. El capital, yo les puse un montón de ejemplos, ¿no? Pero usé uno en específico. El capital sería, por ejemplo, en el ejemplo que yo les pongo, eh, un panadero, el capital del panadero sería el horno, ¿sí? No sé, el horno, el exhibidor de masas o de facturas, se me ocurre, ¿no? Y los bienes intangibles es todo aquello que puede ser percibido por los sentidos, ¿sí? Que no ocupan un espacio físico como son las ideas, la información, el conocimiento. Ahí podemos poner, bueno, los abogados, los periodistas, los escritores, ¿sí? En esta área se llevan adelante actividades que realizan las empresas, por ejemplo, en la distribución del producto, en el transporte, la logística, la comercialización, ¿sí? El almacenamiento. Esto se realiza en un proceso de transformación de insumos tangibles e intangibles. Esto sería la producción, ¿sí? De estos bienes y servicios que tienen un valor para nuestra sociedad. ¿Sí? Me parece que están llamando. Sí, están llamando. ¿Y qué no es producción? No es producción la fabricación de cosas que no se desean por la sociedad, ¿m? Que solo se hace por diversión o esparcimiento y que no se entiende como una producción. Me pareció útil
ponérselos porque está bueno que hagan una diferenciación en el caso de que les pidan les hablen o que ustedes en el final vayan, no sé, con los nervios o con la intención de ir dando ejemplos que no, nos metamos en problemas que me ha pasado. No tengo problema en dar ejemplos que no sirven. Bueno, ¿cuáles son los factores de producción? Esto ya lo vimos al principio, pero como todo está relacionado y está bueno que nosotros vayamos creando como una línea dentro de la materia de todo lo que vamos sabiendo, está bueno que lo volvamos a repetir para que lo tengan presente. Los factores de producción son la tierra, la mano de obra, o sea, el trabajo, el capital y el empresario. ¿Sí? La tierra es la que nos va a proporcionar los insumos, las materias primas necesarias. La mano de obra es el esfuerzo físico, o sea, el trabajo nuestro, tanto físico como mental, que llevamos a cabo en este proceso de producción. La oferta de la mano de obra, o sea, la oferta del trabajo, se ve afectada por diferentes fluctuaciones o diferentes eh, cosas que nos influyen y eso marcan el precio de nuestro trabajo. O sea, aumenta o disminuye a medida que aumenta y disminuye nuestra renta, nuestro trabajo. Y acá volvemos a lo mismo. En todos los ámbitos hay oferta y demanda, ¿sí? En todos lados, en todas las áreas hay un mercado de trabajo, un mercado de... ¿Mm? Ahí que los voy a buscar. ¿Cómo era? ¿Sí? En todos lados nosotros nos movemos como con un mercado de trabajo. No sé, van a haber un mercado de politólogos, de demanda de politólogos y de oferta de politólogos, de consultores, no sé, de profesores. ¿M? Entonces, para nosotros, nuestra mano de obra sería esta, ¿no? Nuestro trabajo sería este. Eh, el capital es el que incluye los instrumentos, como por ejemplo, como hablábamos antes, las maquinarias, los equipos, las herramientas que se utilizan y que van a facilitar ese proceso de producción y que van a aumentar o no la productividad de la empresa. El empresario. El empresario tiene tres partes o tres momentos o funciones en donde se mueve. Primero es la coordinación de la empresa, después la supervisión y después la gestión. El empresario es el responsable de realizar la combinación de estas tres áreas para que funcione la empresa, de todos estos factores para que la producción de la empresa se realice de la mejor manera con los menores costos. ¿Mm? Si son bajos estos costos, va a poder competir mejor en el mercado, entonces va a poder obtener mejores beneficios para su empresa. Como conclusión, podemos decir que la producción es una de las actividades más importantes del sistema económico de cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque cuanto más eficiente y mejor sea el proceso, más bienes y servicios se van a poder producir y así satisfacer las necesidades de la población. Ahora bien, pues mira, ahora bien, esto quiero que tengamos en cuenta esto, que puse ahí al final. Esta parte es, ¿cómo decirlo? Esta parte es una definición o una conclusión de un concepto que si bien lo hablamos en la cátedra, no es, tengan presente esto, no es lo que sería la idea de la cátedra, ¿sí? O sea, del profesor. ¿Por qué? Porque él, tengan en cuenta que dio una definición de economía, ¿la vieron, la leyeron? En donde habla de una definición más social de lo que es economía. Yo les puse acá porque en el caso de que ustedes les venga un profesor o esté dentro
de la mesa de examen un profesor que tenga una mirada más heterodoxa, como vieron que Martín siempre dice ortodoxa y heterodoxa. Bueno, ustedes tienen que pensar y tantear esto en las mesas, ¿sí? O con los temas que se presentan para los finales. ¿Mm? Yo lo puse porque me parece interesante que ustedes tengan una mirada general y después definan, pero ustedes, a medida que van leyendo y que van teniendo conocimientos. La primera parte de nuestra materia tiene la mirada clásica y teórica de lo que es la economía, por eso incluí esta última conclusión. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que les quise decir? Alexia, el final es, si sos de la zona, tenés que venir a la sede, a la uni, a rendirlo. Y es presencial. Si sos del interior, sí es por Zoom. ¿Mm? Vamos hasta acá. ¿Hay algo que me quieras decir? Avanzo. Bueno, entonces vuelvo. La teoría de la producción y de los productos marginales. Rendimiento de escala, función de producción. Sí, hablamos de rendimiento de escala y esto chicos lo tienen en los resúmenes en las clases, está también en el Drive. Nada más que, como les decía antes, quería verlo de otra forma, hablarlo de otra forma. El rendimiento de escala dice que la producción muestra rendimientos crecientes, decrecientes o constantes. ¿Sí? Todo esto cuando hay un aumento equilibrado de todos los factores. ¿Y qué hace este aumento? Genera un incremento proporcional más, menos o igual en la producción. ¿Mm? La función de producción determina la cantidad máxima de producción que se puede obtener con una cantidad de factores, una cantidad determinada de factores. Acá, ¿qué pasa? Se define una relación entre lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos en forma técnica, por ejemplo, las máquinas que tenemos o, qué sé yo, como hablamos del ejemplo de la panadería y de las personas que van a llevar a cabo esa relación con las máquinas que tenemos. ¿Mm? Si se utiliza una, dos, tres personas, uno, dos o tres panaderos. ¿Mm? Entonces, decimos que la ley de rendimientos puede ser creciente, decreciente o proporcional. En la ley de rendimientos decreciente, ahí se establece una relación cuando añadimos cantidades adicionales de un factor que ya tenemos y que mantenemos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué? Porque obtenemos una cantidad adicional de un producto cada vez más pequeña. Dice, en otras palabras, el producto... No, hija. En otras palabras, el producto marginal de cada unidad de factor disminuye a medida que aumenta la cantidad de ese factor. Ahora voy y me pongo en la cámara. Manteniendo todo lo demás constante. Ejemplo, si nosotros fabricamos tortas de chocolate, nosotros producimos bizcochos, como dice el ejemplo, tortas. Para eso nosotros utilizamos factores, capital y fuerza laboral, ¿cierto? Estos factores pueden ser fijos o variables. Los fijos no se pueden modificar a corto plazo, corto, tengan en cuenta esto. Por ejemplo, sería el local que alquilamos o los hornos que tenemos. Y los factores variables sí se pueden modificar a corto plazo. Por ejemplo, la cantidad de trabajadores. ¿Sí? A ver, en este ejemplo, si yo
tengo una pastelería, ¿m? Si yo tengo una pastelería y alquilé un local y tengo un horno, una vitrina y nada más, muy chico. Y empiezo a trabajar, empiezo a tener bastante trabajo. Y voy a ir y voy a contratar a una persona más. Bueno, después veo que me va bien y contrato a otra persona más. Pero sigo teniendo el mismo horno, la misma vitrina y el mismo mostrador. ¿Entienden? Pero tengo más cantidad de gente trabajando. Me voy a adelantar en los ejemplos que les doy. Esas personas va a llegar un momento que se van, esos trabajadores que se van a entorpecer, porque no van a tener lugar donde realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque van a tener que esperar que uno termine de hacer la torta o el bizcocho para poder hacer su propio bizcocho, ¿entienden? Su propia torta de chocolate. Entonces, ahí me está quitando a mí, me está quitando espacio como trabajador y no puedo producir, ¿entienden? ¿Sí? Voy hasta acá. Dice, el producto marginal nos dice cuánto aumenta el producto total, o sea, cuántas tortas de chocolate vamos a producir cuando contratamos un trabajador más. Nos indica lo que aumenta nuestra producción gracias al último trabajador. Es lo que les decía recién. La producción empieza a crecer cada vez más. O sea, el primer trabajador aumenta, por ejemplo, 10 tortas. El segundo me va a aumentar 15 y el tercero 20. O sea, la productividad marginal es creciente. Va de 10, 15, 20. ¿Estamos? En la etapa siguiente, cuando aumenta, pero cada vez menos, el cuarto trabajador aumenta la producción 10 tortas, el quinto en nada y así. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La producción marginal va a decrecer, va a ir de 10 a 5 a 0. La tercera etapa de la producción total va a ser negativa, porque disminuye la producción de las tortas de chocolate con el último trabajador que yo contraté. ¿Por qué? Porque la productividad marginal va a ser negativa, porque el producto va a disminuir. Voy a disminuir mi producción. ¿Entienden? ¿Estamos hasta acá? Perdón, profesora, pero no, Sí. yo no entiendo. A ver, vuelvo para atrás. Pero está bien que me digas así, porque si no estamos... Porque yo pensaría que si hay más trabajadores deberían producir más. Sí, pero vos ten en cuenta esto, mirá. Ten en cuenta que yo sigo con los mismos factores fijos. Sigo con el mismo horno, no compré otro horno, no me mudé a un local más grande, ¿sí? Entonces, no va a tener la misma producción uno o dos trabajadores que van a tener el espacio para trabajar que 5 trabajadores. ¿Me entendés? Porque los factores fijos, estos que te marco acá, estos siguen siendo los mismos, estos factores. Porque estos factores no los puedo modificar enseguida. De eso habla la Sí, ley sí, de entiendo. Entonces, ¿para de qué eso habla tendría? Como que si tiene más trabajadores va a tener más gasto. claro, pero sí, tenés razón, pero la inversión del productor acá no cambia. Por eso habla de la ley de rendimientos decrecientes. ¿Viste que dice Sí, que sí. puede ser? Que puede ser eh, igual, mayor, igual o negativa. En este caso estamos hablando de decreciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cambiaron los factores. ¿Sí? ¿A dónde está? ¿Cómo era el nombre de la compañera? Sí, Alexia, ahí sí Sí, me sí, entendés, porque es entiendo. decreciente.
¿Alguno más me quiere decir algo? ¿Mm? En el caso de que no se entienda, volvemos, ¿eh? Era esta. Acá. Bueno, entonces, vamos ahora a la ley de rendimientos decrecientes. Dice que en esta ley se afirma que se aumenta la cantidad de uno de los factores productivos, por ejemplo, el trabajo, el trabajador, pero el resto se mantiene constante, o sea, el capital, los hornos de la pastelería, va a llegar un momento en que la producción total va a aumentar de forma cada vez más lenta, hasta dejar de crecer, pudiendo incluso disminuir. Es lo que hablábamos recién. A medida que aumentamos los factores variables, en este caso los trabajadores, pero nuestros factores fijos siguen siendo los mismos, llega un momento en que la producción va a aumentar cada vez menos, pudiendo ser que llegue a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? La ley de rendimiento decreciente comienza cuando la productividad marginal, o sea, la torta de más que yo hago, empieza a disminuir. En este caso, los trabajadores empiezan a ser menos productivos. Entonces vamos a hablar del corto y largo plazo que tiene la producción. Entonces dice que la producción eficiente tiene un tiempo, ¿m? Un tiempo para desenvolverse y diferentes factores. Si nosotros nos ponemos a distinguir entre periodos y tiempo, podemos ver que el tiempo puede influir mucho en lo que es la producción y en los costos. El corto plazo es un periodo de tiempo en el que pueden ajustarse determinados factores, ¿sí? Y en ese tiempo también se van a ajustar las variables que influyen en esos factores. ¿Qué variable podría ser, por ejemplo, en el caso de la panadería? ¿Qué se les ocurre? Un cambio La harina. En la harina, el gas, si lo llevamos ahora a la actualidad, ¿no? El gas, harina, los insumos. Bien. El salario de los El empleados entraría salario, ahí. sí, tal cual, tal cual. Dice que entonces el largo plazo, bueno, entonces habíamos dicho esto, que a corto plazo no es posible modificarlo enseguida las cosas, ¿sí? No es posible realizarlo de un día para otro. ¿M? A largo plazo es un periodo donde las empresas tienen más en cuenta, ¿m? Porque ahí sí se pueden alterar todos los factores o los productos la producción que nosotros hacemos. Entonces, los factores fijos y los factores variables van a estar más contemplados o mejor contemplados, entre ellos el capital que se puede adquirir o no. También podemos hablar del cambio tecnológico, y eso en el último tiempo es muy importante con respecto a la producción. ¿Por qué? Porque hay mucha innovación. Lo hablamos el otro día en clases, que a medida que pasa el tiempo, los cambios o la innovación tecnológica incide mucho en lo que es la producción, y eso a dónde va a influir también. ¿Qué les parece? La innovación tecnológica o los cambios tecnológicos. En la relación de la venta de la fuerza de trabajo. Tal cual. Bien. Y en la producción. En la producción. Y en la producción. Uh-huh. Bueno, entonces, si hablamos de cambio tecnológico, decimos que va a influir en la invención, en la innovación y en la difusión. Y la invención, porque, bueno, todos los días aparece algo diferente que va a influir en el producto y en el proceso del producto. En la innovación, bueno, va a influir en la actividad comercial, en lo social, en la comunicación de la actividad comercial, depende de cómo nosotros lo realizamos, puede ser exitosa o no, o los productos o lo que estamos comercializando va a tener más salida o no.
vamos a tratar de innovar en los métodos o en las herramientas que vamos a utilizar para poder llevar esa producción de mejor manera, esa actividad comercial de mejor manera, y en la difusión, cómo lo vamos a comunicar, esa innovación o esa invención nueva. Y acá está bueno, ver cómo nosotros, digamos, lo encaramos. Y se me ocurría hablar o comentarles, por ejemplo, dentro de nuestra economía, de nuestro mercado, los emprendedores o los microemprendedores, cómo hacen para poder, dentro de este cambio tecnológico o dentro del corto y largo plazo de la producción que ellos hacen, eh, cómo lo encaran. ¿Ustedes tienen alguna persona que sea emprendedor, algún amigo, ustedes mismos son emprendedores? Yo conozco varios que lo encaran hoy en día por las redes sociales, o sea, es su caballo de batalla, es una herramienta hoy masiva de los micro y los emprendedores nuevos. Claro, ahí, viste, ahí, por eso me parece importante dentro de lo que es tecnológico, una fábrica de chorros, qué bueno. ¿Y qué De hecho, haces, hasta se Nico? capacitan para manejar las Sí. redes sociales y saber bien cuántos segundos, qué palabras justas decir, el discurso marketinero que tienen que preparar para poder vender, y que se capten las nuevas generaciones o a donde quieren llegar. O sea, está dentro del proceso de producción el capacitarse en marketing para poder vender su producto. Bueno, yo me dedico a eso con mi hija. Y es, ya, Nico, a contratar a alguien que lo haga. Nico, ¿y vos cómo hiciste tu emprendimiento? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Tuviste en cuenta todos estos pasos, digamos, de producción? ¿Viste? No, porque en la decisión de laburar, digamos, de trabajar y de todo lo que tenemos que hacer, no lo tiene en cuenta. Pero es una idea en realidad, claro, a medida que se va generando, es tal cual. Y bueno, ¿y vos te das cuenta ahora todos los pasos que hiciste? Porque, claro, porque vos en realidad tenés una empresa. ¿M? Eh, y uno va haciendo los pasos y después, viste, entonces esto estaba haciendo yo y iba generando todo esto. Y les decía lo de los emprendedores porque eh, justo yo había presentado un proyecto el otro día que, que me parece que es la manera ahora de la economía nuestra, ¿no? De nuestro mercado. Y que vamos por nuestra idea, que es nuestro capital intangible, digamos, es el que va moviendo todo este camino hasta que podemos meternos en el mercado, generar un interés, de acuerdo al nicho, digamos, a las necesidades, una oferta, que haya una demanda y después empezar a seguir con todos estos pasos. Por eso paré y les preguntaba, porque los emprendedores es como, digamos, el ejemplo justo para que lo pasemos a algo mínimo o de cada día nuestro. Bueno, genial, entonces, seguimos. Entonces, vamos ahora a la función de la producción agregada y la productividad. ¿Qué hace esto? Mide la cantidad total de producción por unidad de factor. Esto es, digamos, lo teórico, ¿no? Lo que está en los apuntes. Dice que esta definición corresponde a la productividad total de factores y asimismo puede distinguir la productividad de trabajo
que es la cantidad de producción por unidad de trabajo, y la productividad de capital. Decimos, trabajo, capital, producción, son los elementos que venimos hablando, ¿sí? Sigo. Bueno, pasamos, ¿estamos hasta acá? ¿Hay algo que quieran decirme? ¿Estamos bien? Somos 15, qué bueno. Bueno, vamos al punto B, que es la organización de la empresa. ¿Mm? Este punto lo encuentran, no agregué nada, es el punto que pone el profe, porque es lo que habla él en clase, y en realidad tendremos que ver, si les parece, para el próximo encuentro, ver y actualizar los datos que tenemos de las pequeñas y medianas empresas, porque esto cambió ahora, ¿sí? Cambia en forma periódica porque cambia la AFIP es la que determina cuándo es una pequeña y mediana empresa en términos económicos. ¿Por qué? Porque cambian los criterios. ¿No le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Sí, ¿Qué libro utilizan? Porque en las unidades que tenemos hay partes en las que se ve muy borroso y por ahí a veces uno lo puede buscar en una biblioteca y poder... bueno, si vos vas al programa nuestro de la cátedra, ¿sí? Sí. Está la bibliografía atrás, Bien. unidad por unidad, y está la página. Y además yo agregué hojas de ruta por unidad. Sí, eso lo vi. Si ustedes entran, están en la hoja de ruta y ahí está toda la bibliografía. Buenísimo. Gracias, profe. No, de nada. Entonces acá en este punto lo que les decía es que es de acuerdo a la facturación, cuando es pequeña y mediana empresa, cuando cambian la cantidad de empleados y la facturación, ¿sí? Esto no tengan en cuenta estos montos porque ahora seguramente van a volver a cambiar. Así que bueno, eso se los quería aclarar. No creo que se los pregunten en ninguna mesa. Bueno, y con respecto a los criterios cualitativos, las pymes no pueden ser controladas por otra empresa o pertenecer a un grupo económico que en conjunto supere los parámetros que mencionamos antes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Les parece que esto se cumple? ¿Les parece que se cumple? ¿Que las pymes no son controladas por otras empresas? Yo creo que muchas veces más que controladas son absorbidas rápidamente cuando ven la competencia. De hecho, el grupo Arcor, cuando ha habido competencia casi directa en la cantidad de productos que tiene, ha absorbido pymes para incluso hasta sacarlas de fuera de la competencia y después hasta fundirlas. Eso ya es una cosa subjetiva. Bueno, los chicos decían lo mismo ahí en el chat. Tal cual, es así. Y también las presiones que tienen las pequeñas y medianas empresas que en algún punto y con la pandemia más no pueden soportar, digamos, hacen que accedan a esto. Eh, además, y esto es esto ya sería, digamos, como un tema laboral, además, quizá es medio a favor y medio en contra, por ahí estoy medio, como yo trabajo en un sindicato, hay empresas que sufren mucha presión laboral con las leyes laborales y, y quizá eso no juega a favor, pero no es una excusa eso.
Ahora ustedes vieron que se va a implementar una nueva reforma laboral, donde va a cambiar un montón va a cambiar el 100% lo que es la legislación laboral. Y no va a haber, pasándolo en limpio, no va a haber una obligación del trabajador de afiliarse o de estar en un determinado gremio, ¿sí? Lo cual no me parece bien en forma total. Y se va a implementar la modalidad de la UOCRA. ¿Ustedes tienen alguna idea, leyeron algo, escucharon? De la UOCRA, yo milité dentro de un sindicato, de hecho fui delegado del SATSAI, Sindicato Argentino de Televisión, y tengo un conocimiento cercano de cómo, ya que a mí me tocó una época de vacas gordas, de alguna manera, no en la que estoy ahora, que ya no estoy, soy afiliado, pero no estoy como delegado sindical, dado que mi grupo se redujo solamente a 3 personas y hay que ser más de 10 como para una poder... cantidad determinada. Y el de la UOCRA, el convenio colectivo de la UOCRA, dice que el primer año vos pagás un 8% de tu despido en el caso de que la empresa, luego de terminar una determinada obra o de terminar tu contrato, vos te generás tu propio despido, tu propia indemnización, y si pasan más de 2 años, empezás primero con un 10 y el segundo año con un 8. Lo mismo quiso hacer empleados de comercio a principio de año y no hubo... Empleado de comercio había tenido un acercamiento al gobierno en algún momento, al gobierno de Milei, y había tenido algún acercamiento al convenio colectivo de la UOCRA en ese sentido, pero luego después no lo llevó a concretar. No sé por qué. Es un sistema de capitalización, digamos, ¿no? Es un sistema de capitalización, pero yo en la medida creo que puede ser simplemente a trabajadores como trabajadores, el convenio colectivo de herramientas solamente en la UOCRA, que son contratos que las constructoras tienen entre 1 o 2 años los de construcciones y nada más. Después me parece a mí que pagarse su propio despido, toda la carga que nosotros tenemos, es demasiado. O sea, hay cosas que muchas veces se dicen y que me ha tocado inclusive defender y pelear muchísimo, que un trabajador de televisión o que un trabajador del sindicato de Ludifuerza o demás que tienen sueldos, o incluso los bancarios que tienen sueldos abultados y demás, pero muchas veces lo que llega al bolsillo no es lo mismo que sale de la paritaria en la que se arregla, porque hay que deducir todo lo que son la obra social, las cuotas de turismo, si es la que tenemos, si tenemos las cuotas sindicales, la jubilación, el ANSAL, un montón de cuestiones que no se traslucen en la realidad y que terminan incluso en la opinión pública, terminan diciendo que hay sueldos muy gordos. Claro, la opinión pública es la que determina la información que todos nosotros recibimos. Entonces, por ahí no está bueno, pero sí estaría bueno que ustedes vean, si les interesa, cómo van a ser las modificaciones laborales, porque esto va a incidir en este tema. Y también, como les decía antes, también está bueno que ustedes lean, que tengan temas puntuales así, porque en la segunda parte, ahora dentro de un mes, 20 días, vamos a tocar temas que son más políticos, y yo los preparo a ustedes para que se sienten enfrente al profesor a rendir el final, y ustedes tengan un hilo de todo lo que nosotros fuimos hablando, y cuando elijan el tema para sentarse a la mesa, ustedes digan, sí, porque, pero en su mente, sí, porque en esta unidad esto, en esta esto y en esta esto. Entonces yo
por ejemplo, si elijo el tema de desempleo, voy a tener en cuenta este punto y este punto, ¿sí? Por eso toco temas así, para que ustedes vayan hilvanando, para que vayan relacionando, porque nuestra carrera es esto, chicos. Es desde el primer punto al último, está todo unido, ¿sí? ¿Les parece bien lo que les estoy diciendo? Tengan en Sí, cuenta, profe. tengan en cuenta este consejo porque es fundamental para que ustedes estudien. Entonces, vieron que yo hay cosas que paso de largo porque sé que no se las van a preguntar, pero hay cosas que sí. Entonces, si nosotros vamos a ser analistas, vamos a hacer análisis de la realidad, de nuestra ciencia social, lo que es importante es que ustedes vayan relacionando todos estos puntos. ¿Mm? Se va a cortar la reunión, les voy a pasar el enlace para que sigamos una media horita más, pero en cualquier momento se corta. Bueno, sigo entonces. Entonces, esto es importante en la medida que ustedes eh, les parezca que vayan y lean alguna noticia o algo para poder actualizar los datos, ¿sí? Pero en realidad lo que importa es el trasfondo que nosotros le vamos a dar político, ¿sí? El análisis que le vamos a dar. ¿Sí? Bueno, avanzo. Vamos entonces con la organización de la empresa. Entonces, en un contexto internacional y su influencia en las organizaciones, en las últimas 2 décadas hay un escenario internacional nuevo totalmente diferente. ¿Mm? Y entonces podemos encontrar diferentes características. Y en todas estas características incidieron la globalización, o sea, la globalización influyó mucho en las actividades económicas, la transnacionalización de los agentes económicos. A esta altura de la mañana esa palabra es... estos dos puntos, la globalización y la transnacionalización, es muy importante. ¿Por qué? Porque se modificaron todos los negocios, todas las actividades económicas. Podemos encontrar hasta, no sé, yo creo que no están todas definidas. Bueno, los cambios de las prácticas, en las prácticas tecnológicas y productivas, ¿por qué? Porque lo que hablábamos antes, con las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica es la que determina un montón de actividades económicas. Y la transformación de las sociedades, basadas en el conocimiento y la capacidad de la innovación. Y esto es importantísimo. Miren, les cuento un ejemplo. Estaba yo en Instagram, sí, sí, Nico, es así. Estaba en Instagram y estaba viendo porque quiero, yo, con mi emprendimiento, mi consultora, yo quiero ampliar la estructura, porque me llegan nuevas oportunidades. Entonces, yo lo que pensaba era, bueno, ¿cómo hacer para ampliarla en forma internacional? Se me ocurrió, no me da la estructura, pero se me ocurrió. Bueno, llené un formulario, vieron que para todos en Instagram salen formularios. Llené un formulario, lo completé, dije, esto es todo virtual, y me mandan un mensaje y me llaman. Para esto yo estoy haciendo también en la ONU, me estoy capacitando en la ONU, no era que era improvisado, pero nunca pensé que me iban a proponer algo así. Bueno, entonces me llaman y me dicen, y me empiezan me larga el mensaje toda una cantidad de ítems a las cuales yo tengo que afrontar como consultora. Y, y entonces ahí, claro, lo veía en la plataforma de la ONU, era una cosa que yo decidía postularme, pero esta consultora internacional me larga toda una serie de plataformas en donde, por ejemplo, ¿no? Los presupuestos o las propuestas se tienen que presentar convertidas a dólares. ¿Y qué método utilizo yo para convertirlo en dólares? Después, si me propongo para un tema de sostenibilidad,
en base a qué objetivo, tal cosa. Y así un montón de cambios que también van a incidir en mi economía. ¿Mm? ¿Qué herramientas tecnológicas voy a utilizar? ¿Qué plataforma, con qué aplicación voy a utilizar? Vieron, un loco mal. Yo digo, ¿dónde me metí? Y al último me manda, la persona que me estaba hablando, me manda diferentes enlaces con diferentes plataformas y al final del todo me manda una masterclass en donde yo me tenía que anotar vendiéndome, vendiéndome eso. ¿Vieron? Y dije, esta chubutense le falta un montón de calle todavía. Y dije, claro, este es el negocio de o sea, de esto para poder, para avanzar. Bueno, en definitiva le contesté que mi consultora no tenía la estructura para poder afrontar todo eso. Pero acá está, ese es un negocio nuevo. Y si ustedes se ponen a ver, bueno, ese porque es mi algoritmo en Instagram, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver, es así, son todos nuevos comercios, nuevos negocios o toda una actividad económica diferente que en pandemia no estaba, porque como nosotros ahora tenemos otro tipo de economía que es abierta, de mercados abiertos, va a entrar todo esto, ¿me entienden? Y digo, qué inocente o qué poco formado, preparada para estos nuevos cambios y estas nuevas prácticas innovadoras y tecnológicas que están que están ahora en el mercado, ¿no? Bueno, todos los días se aprende algo y sobre todo en redes. Perdón, profe, el ejemplo que estaba dando puede tener que ver también con lo que hablaba hace un rato, esto de que otras empresas más grandes copan o captan las pymes. Igual. En este caso entiendo que la captaron por un servicio o un producto que estaba ofreciendo, la capta alguien que la quiere absorber y le ofrece una gama de un montón de oportunidades. Y bueno, usted porque hizo un análisis, pero digo, una pyme común y corriente a veces no tiene esa capacidad de análisis y obviamente entra y se inscribe y tal vez después está vendiendo a través de otra empresa multinacional o no en este sentido. Es así, y justo, pero sí, Rubén, es tal cual lo que vos decís. Y justo yo en la semana había estado haciendo una capacitación que la hace gratis la ONU y que te enseña cómo subir a las plataformas. Entonces, más o menos me di cuenta de lo que me estaban proponiendo. Pero esto también tienen que tener en cuenta ustedes. Nosotros nos tenemos que capacitar todo el tiempo. Los que trabajamos en política tenemos que tener esa inquietud, digamos, de leer, de fijarnos, de meternos. Hay capacitaciones gratis, no sé, pero claro, si yo no me hubiese habido tenido una idea de lo que me estaba hablando, me metía mal y después no podía salir. Pero sí es así como vos decís, Rubén. Bueno, vamos a ver si termino con el tiempo que me da la reunión. La otra negra. Bueno, acá terminamos entonces con esta unidad, chicos, ¿sí? Con la unidad 2. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos? Bueno. Vamos con el primer punto de la 3, de la unidad 3. Alexia, ¿de dónde sos? Yo soy del partido de Deró, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Esta localidad se llama Arboledas y somos más o menos 800 habitantes. Súper rural. Sí. Deró sí sentí nombrar porque mi hermana estudió está cerca de Bahía, ¿no? Por ahí. O los chicos van a estudiar mucho Bahía. Sí, estamos a 400 de Bahía, 400 de Capital. Sí. Estamos muy cerquita de Olavarría. Y de Bolívar. Es re lindo, esos lugares son re lindos. Bueno, unidad 3, análisis de costos.
Bueno, acá seguimos con la producción de tortas que les había propuesto. Entonces decimos que para producir las tortas necesito ingredientes. Necesito un horno, necesito personas que las hagan, que las realicen, los pasteleros, por los cuales tengo que pagar un monto de dinero. Ese va a ser el costo que yo tengo, ¿sí? Ahí lo ven en este eje, ¿sí? De costos. Para producir tortas, la cantidad de tortas, ¿sí? Pero acá hay que ver dos cosas. Las variables, cuando produzco las tortas, según qué cantidad voy a producir. Y en los costos, ¿sí? En los costos variables, la cantidad de tortas que yo voy a producir y los costos fijos que voy a tener. Por ejemplo, la luz, el alquiler, el gas, que los voy a tener igual aunque no produzca ninguna cantidad de torta. ¿Me entienden? Si yo sumo estos dos tipos de costos, me va a dar el costo total. ¿Mm? Es simple, eso no tiene mucha vuelta. Entonces decimos que el costo fijo se va a mantener igual para cualquier cantidad de producción. Las variables no. El aumento del costo variable, en nuestro ejemplo eran las tortas. ¿Por qué decimos que la primera torta nos cuesta más producirla? Nos cuesta más dinero, más costo. ¿Qué se les ocurre? En mi primer torta yo tuve que comprar el horno, alquilar el local, contratar al pastelero. En la segunda torta me va a costar menos, porque ya tengo lo anterior. Tengo toda la inversión ya. Claro, claro. Tengo la inversión. También se entiende que comprando más cantidad de elementos, voy aumentando la producción, el costo marginal va a ir disminuyendo. Es decir, cada torta adicional me va a costar menos hasta que el costo variable por unidad comience a aumentar, porque como ya tengo toda la inversión, ahora sí mi productividad va a ser diferente. Siempre que el costo fijo se mantenga constante, el costo marginal es igual a la variación del costo variable entre dos cantidades de producción. Esto es un concepto teórico, pero bueno, lo que les quería poner con nuestras palabras arriba para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, ¿para qué sirve saber el costo marginal? Sirve porque nos permite calcular la cantidad de tortas que debo vender para maximizar mis utilidades, mis beneficios. A eso sirve. Ahí les agregué la fórmula, que nunca se la van a pedir, nunca la vamos a pedir, pero bueno, para que ustedes tengan una noción de cómo se escribe la fórmula de costo marginal. Costo total es igual a costo variable más CB más CF, costo fijo. Profe, Bueno. ¿podría repetir el concepto que dio de costo marginal, por favor? Costo marginal, ¿para qué sirve? Nos permite saber la cantidad de tortas que debo vender para maximizar mis utilidades o mis beneficios, mis ganancias. Bueno, vamos al punto B. Es la relación entre la producción y los costos. Esto está tomado de los apuntes de Cate. Dice, los precios de los factores como el trabajo y la tierra son importantes en los costos. Un aumento de alquileres y de salarios significa un incremento en los costos.
Pero si las mejoras tecnológicas permiten a la empresa producir la misma cantidad con menos factores, sus costos van a disminuir. A corto plazo, cuando son fijos algunos factores, como por ejemplo el capital que tenemos, o sea, en los hornos, en una panadería, los factores variables tienden a mostrar una fase inicial de rendimientos crecientes seguida de rendimientos decrecientes, que era lo que hablábamos antes, ¿sí? La curva de costo correspondiente muestra una fase inicial de costo marginal decreciente seguida de costo marginal creciente. Es lo que hablamos recién. Este sería, este concepto sería, digamos, el teórico, el que está en los otros apuntes de clase. ¿Sí? ¿Estamos? La relación entre la producción y los costos. En esta relación nosotros lo que vemos es clave para la empresa, para los beneficios y ganancias que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer acá que mi panadería, mi pastelería, va a contratar a un pastelero y le va a pagar 20 pesos, ¿cierto? A la hora, ejemplo. En esa hora va a producir 10 tortas. A mí me va a costar 2 pesos. Lo que cuesta es 2 pesos. Pero si se vuelve más productivo, es en esa hora puedo hacer 20 tortas y le sigo pagando los mismos pesos, los mismos 20 pesos. Ahora cada torta me va a costar menos. ¿Sí? Acá vemos la primera relación que existe entre producción y costes. ¿Entienden? ¿Vuelvo? Chicos, ¿estamos? ¿Cómo elijo los factores? ¿Cómo se hace la elección de los factores? Hay dos reglas, la de sustitución y la regla del costo mínimo. Si baja el precio de un factor, mientras que el de los demás está todo constante, permanecen iguales, las empresas se van a beneficiar sustituyendo factores que sean más baratos. ¿Mm? Ese es el efecto sustitución de la regla de sustitución. Y en la regla de costo mínimo, esto se utiliza para obtener un nivel mínimo de producción con el menor costo posible. Entonces acá una empresa que tiene que comprar factores hasta iguales, que igualen el producto marginal por el peso que gastó o que invirtió en cada factor de producción. Y dice, el factor marginal de L sobre el precio de L es igual al producto marginal de A sobre el precio de A. ¿Mm? Esta es una fórmula que seguramente no se las van a pedir, pero la agregué porque la van a encontrar en los apuntes. ¿Mm? Bueno, ¿ya estamos? Bueno, y hasta acá llegamos en el programa, estamos en la unidad 3, en análisis de costo en el punto A. Terminamos. ¿Estamos todos? ¿Está todo bien? ¿Sí, Alexia? ¿Sí? Bueno. Nicolás, ¿todo bien? ¿Vamos todos? ¿Ezequiel? Bueno. Cualquier cosa me hablan el lunes o vamos a descansar. Fin de semana, que tengan un lindo fin de. Y bueno, a enviar los parciales. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Chao, profe. Gracias, profe. chao, gracias por Chao, estar. profe. Chao, Nos vemos. chao, chao.